Listo, en ese caso, como mencionaba el profesor Ricardo, la succinilcolina puede ser necesaria como último recurso, aunque esto es muy poco probable por temas de almacenamiento y demás, así como de pronto otros medicamentos para temas de reanimación y demás, no los podemos llevar en la ambulancia porque no contamos con un sistema de refrigeración y demás. Listo, ahí pasamos a la intervención de la circulación que está a cargo del profesor Ricardo. Ricardo, te doy la palabra. Hola, Jonathan. ¿Listo? Espérame porque no pasa. Ya. Listo, bueno, entonces ya venimos aquí desde un enfoque comparativo, haciendo un análisis importante de las diferentes letras que nos proponen la forma de hacer la atención en los pacientes pediátricos. Importante tener en cuenta, un paciente pediátrico, como lo dice aquí la diapositiva, que ya presenta palidez, diaporesis y taquicardia, que son los factores que nos han enseñado desde la academia, que son los factores predictivos para un paciente en shock. En el paciente pediátrico, esto es un signo tardío, razón por la cual debo tener en cuenta que cuando mi paciente hace estos signos o la triada del shock, muy probablemente este paciente ya está en un estadio importante en la evolución de una pérdida volémica con relación a su componente sanguíneo. Entonces, es muy importante tener en cuenta la evaluación rápida y sistemática que se le hace a estos niños. Los niños son de una forma cambiante y rápida en cuanto a su estado. Entonces siempre tengo que estar presente o siempre tengo que evaluar como prehospitalario que la posibilidad de que el niño decaiga en cualquier momento es amplia. Entonces, dentro de la parte de la C, los autores recomiendan siempre la fase predictoria o la fase de la prevención ante el decaimiento o la presencia de shock. ¿Esto cómo se hace? Haciendo una muy buena evaluación de los datos anteriormente ya descritos en la conferencia, identificar unas muy buenas variables de evaluación, es decir, que tu evaluación, tu anamnesis genere unos signos importantes dentro de la probabilidad de que esos pacientes surjan o concursen con diferentes tipos de shock. Hay unos shock que ya han sido descartados a este momento, por ejemplo, esas lesiones, esas heridas que se provocan en el tórax ya fueron evaluadas en la letra B y muy probablemente lesiones específicamente como el shock cardiogénico extrínseco que se genera por taponamiento cardíaco, pues muy probablemente ya a este nivel ya lo identifique y ya puedo identificar o hacer la medida respectiva con estos pacientes que generalmente es alertar, informar, eh, hacer atención básica en sus ABC y transportar a un sitio de trauma pediátrico con posibilidad de cirugía de tórax. Bueno, otras dos cosas importantes a tener en cuenta es que estamos enfrentándonos ante un paciente especial, es un paciente pediátrico en el cual cosas o elementos como por ejemplo el mediastino, el corazón, la resistencia vascular sistémica, la forma de compresión o de comprensión del retorno venoso, el grado de expulsión de la sangre arterial, pues de pronto en su dinamicidad es un poco diferente al de los adultos. Los niños pueden llegar a generar estándares bastante altos mm, digamos que de estabilidad, a pesar de que estén en estado de shock, lo que se conoce como evento compensatorio. El fenómeno de repénica central también es bien importante dentro del paciente pediátrico, ya que sí se da. Entonces, en el paciente que va a iniciar o que está iniciando con un periodo de shock, es muy fácil identificar dentro de la evaluación cuando le veo la piel de características moteadas, es decir, que está hipoperfundido o con perfusiones erráticas a nivel cutáneo. Este es un signo muy importante a tener en cuenta cuando hablo de moteadez o cuando hablo de fascia moteada, hace relación a segmentos de hipoperfusión que son muy notorios en la infección. Entonces, si tú ves un paciente que muy probablemente está iniciando un periodo de hipotensión, pues muy probablemente si tú ya les has evaluado los signos vitales, pues muy probablemente no estén tan erráticos como pensar. Sin embargo, pues no podemos esperar hasta ese punto. Entonces, algo importante que definen los autores en este punto es la inspección general del paciente en búsqueda de algún factor que me preocupe a mí dentro del fenómeno circulatorio.
cosas como la cianosis, que ya fue descartada en la letra B, cosas como la monitorización errática, que muy probablemente cuando esto se da en el paciente pediátrico ya es una fase tardía, cosas como algunos estados en el shock característico, como nosotros los entendemos, en el paciente pediátrico, si evoluciona de forma rápida, pues muy probablemente este es un paciente que en su fenómeno predictor va a tener una posibilidad de mortalidad muchísimo más alta. Importante dentro de la inspección y la palpación, evaluar muy bien el tórax. El personal capacitado debe hacer las 4 técnicas de evaluación con relación al paciente, la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión, si lo sabe hacer. Si es una persona que no sabe auscultar, es mejor que no lo haga, porque puede llegar a generar algún tipo de diagnóstico errado o un diagnóstico en el cual eh, pretendemos que el paciente no tenga nada, donde sí lo tiene. Evaluar muy bien el componente del tórax, el abdomen y la pelvis, ya que tenemos en cuenta que estos pacientes, por la estructura anatómica que tenemos o que tienen, la probabilidad de sangrados en esos sitios es muchísimo mayor. La protección del rejado costal, a diferencia del adulto, es menos protector, ya que el rejado costal es, eh, tiene más movimiento, es menos protector hacia el segmento hepático pulmonar o esplénico pulmonar. Esto hace que el segmento diafragmático y el segmento donde está ubicado el segmento mediastínico, perdón, ese segmento tenga bastante laxitud. En el fenómeno de cinemática, estas áreas pueden llegar a tener movimientos tan agresivos que pueden llegar a generar disrupción o rupturas de estas secciones. Entonces es muy importante tener en cuenta esta posibilidad de sangrados en estas partes. Las fracturas de fémur, importante evaluar, específicamente en el entrenamiento nos han dicho que las fracturas de fémur bilateral son de alta importancia y en el paciente pediátrico aún más sí que lo es. Y algo importante que tengo para tener aquí en cuenta y es que si mi paciente presenta algún grado de bradicardia o algún grado de cambio en su frecuencia cardíaca que vaya más hacia la disminución de la frecuencia, debo tener en cuenta o debo sospechar que muy probablemente ese paciente tiene algún deterioro ventilatorio. Entonces recomendamos que si el paciente presenta un estadio de bradicardia, puede ser una bradicardia no tan profunda, pero sí se generan fenómenos de bradicardia. En el paciente debe ser el contrario, dado que las catecolaminas asociadas al susto, al impacto, al dolor y otras deberían exacerbar el aumento del gasto. El bradicárdico muy probablemente deba asociarlo inicialmente a una correcta evaluación de A y B, y si digamos que he descartado algún tipo de posibilidad en A y B, ahora el siguiente paso es evaluar la D, específicamente sospechando algún tipo de incremento de la presión intracraniana asociado a trauma craneoencefálico, que ya más adelante lo van a ver con John. Listo, perdón, la siguiente. Entonces aquí les voy a dejar unas tablas, digamos que por tiempo no las vamos a analizar por completo, pero es muy importante tener en cuenta que dentro de nuestro kit pediátrico y dentro de nuestra academia, eh, lo- los, em, los datos en signos vitales deben ser claros para el personal de atención hospitalaria. Entonces aquí tenemos una tabla que nos ofrece el PHTLS novena edición con los signos vitales del paciente. Entonces aquí la primera instancia que vamos a ver es la frecuencia ventilatoria y simplemente a parar en hacer un comparativo entre la frecuencia respiratoria que puede tener un neonato y la frecuencia respiratoria que puede llegar a tener un preescolar o un escolar en una edad entre los 3 a 5 años o los 6 a los 12 años, que aún está catalogado como paciente pediátrico. Entonces, si observamos, el paciente pediátrico es un componente único. Entonces, los pacientes van a tener unas frecuencias ventilatorias altas porque necesitan un movimiento de gasto y un cambio energético específicamente dentro del cambio de agua y la entrega de oxígeno para generar un buen intercambio de ATP, glucosa y demás. Entonces, necesita una ventilación alta y esto no quiere decir que en una evaluación de trauma, un paciente de, no sé, un paciente de 2, 3 meses eh, me genere un tipo de sospecha para el trauma grave y tiene una ventilación demasiado alta. Lo que debo conocer como prehospitalario es conocer adecuadamente la cifra. De la misma forma, la frecuencia cardíaca, es el PH13 me ofrece estas tablas. Entonces, yo los invito a que las lean, las impriman, las tengan
dentro de su kit pediátrico y en lo posible aprendérselo. Hay diferentes mnemotécnicas para aprenderlas para que no sean digamos que tan dificultosas el hecho de memorizarlas. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que la población pediátrica no es de nuestros clientes más frecuentes. Por ende, cuando tengo que atender a un paciente pediátrico, muy probablemente, si dejo un tiempo bastante largo en el tiempo de no estudiar, muy probablemente estos datos se nos puedan llegar a perder. A tener en cuenta aquí dentro de la frecuencia cardíaca, específicamente los estándares. En frecuencia cardíaca, cuando estamos hablando de paciente pediátrico, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, eh, los autores como por ejemplo el PALS, digamos que aleatorizan estos pacientes con pacientes que van a generar eh, un grave a causa de bajo gasto, y muy probablemente estos pacientes van a requerir apoyo en presión cardíaca, como lo es una compresión externa para reanimación cardiopulmonar. Entonces, esos datos también son muy importantes para que los tengamos en cuenta en el momento de la reanimación pediátrica. Listo. Siguiente. Entonces, otra tabla que la dejamos acá eh, hace relación a la tensión arterial de los pacientes. Y digamos que todo depende del entrenamiento del prehospitalario. Se pueden utilizar los tensiómetros o los sfigmomanómetros pediátricos, pero en el grado de entrenamiento y en la visión que tengo con los alumnos, a veces hacer que el alumno tenga muy buenos datos de tensión analógico, pues de pronto es un poco difícil. Cosa que está haciendo que todas las ambulancias básicas y medicalizadas tengan monitores eh, multiparamétricos. Importante tener en cuenta con estos monitores multiparamétricos que debo aprender a cambiar las variables que el monitor me designa para los diferentes tipos de pacientes, ya que si no lo coloco bien puedo generar una lesión en el punto donde coloco el brazalete u otro. Entonces aquí a tener en cuenta es que nosotros teníamos como un estándar en el paciente adulto y el estándar era el 90. Cuando la tensión arterial sistólica específicamente está por arriba de 90, pues puedo decir que mi paciente puede llegar a tener unos buenos estados de perfusión. Pero pues en el paciente pediátrico, como vemos acá, si nos enfocamos solamente en las cifras históricas, los cambios son, digamos que un poco fuertes. Yo puedo tener la tensión arterial histórica de los neonatos que tienen un promedio de 80, entre 75 y 80 milímetros de mercurio en promedio, a un paciente en la fase preescolar que ya su tensión arterial sistólica está por arriba de los 90, que ocurre en el paciente adulto, y muy probablemente ya está dentro de la fase del paciente adulto. Entonces, fíjense que en las 4 o 5 grupos etarios que tenemos aquí dentro del paciente pediátrico, identificar estas cifras tensionales es un poco complejo. La única forma de identificarlo es la experiencia y la academia. ¿Listo? Y pues tener unos buenos equipos para que nos permitan la monitorización de estos pacientes. Nosotros dentro del estándar académico nos han demostrado algunas tablas eh, que me indican algunos estadios de shock específicamente para su diagnóstico. En el PHTLS cuando lo estudiamos para adultos aparece una tabla de shock hemorrágico y aquí he traído esta tabla del protocolo de los técnicos en emergencias sanitarias de España, que hace una relación muy importante o es un comparativo muy importante entre el paciente adulto y el paciente pediátrico. Entonces aquí en el paciente pediátrico lo define en dos grupos, el lactante y el niño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente cuya frecuencia cardíaca está por de 140 en el lactante y 140 en el niño, y que tiene algún signo que me genere a mí que el paciente puede estar o puede ser candidato de shock hipovolémico, entonces en ese momento, asociado a otros datos que están dentro de la misma tabla, puedo definir que el paciente es un hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, así sucesivo, así conforme a lo que nos han enseñado con relación al paciente de la misma forma. Entonces, esta tablita me pareció muy interesante, ya que generalmente en la academia nos hacen aprender la tabla del choque hemorrágico para el adulto, pero no sabemos digamos que la tiene con relación al shock pediátrico. Entonces, aquí les dejo esta tablita. No me voy a profundizar por el fenómeno del tiempo, ya llevamos, creo que ya nos hemos extendido bastante. Otro dato importante a tener en cuenta es esta tabla, el famoso ITP, pues el trauma pediátrico. Esto lo trabajamos hasta la octava edición en PHTLS. Algunos autores de trauma pediátrico las tienen en la revisión que hicimos para trauma pediátrico en PHTLS en edición no la encontramos,
Sí, digamos que en la parte práctica sí me parecía muy, o sea, indispensable tenerlo en cuenta. Esto manejaba 6 parámetros importantes a tener en cuenta, como el peso, la vía aérea, la tensión arterial, el tratamiento del paciente, heridas y fracturas. Entonces, cada uno de ellos les da un ítem para tener un ítem, digamos que óptimo de 12. Si el paciente venía en deterioro, pues hacemos una resta o una sumatoria. Es una tabla muy parecida, se maneja muy o prácticamente como se maneja el Glasgow, solamente que en el último punto ya el punto es negativo. Entonces, por ejemplo, aquí ya si ustedes tienen pacientes en cuyos valores del ITP le dé por debajo de 8, usted ya puede definir que ese paciente es un paciente pediátrico de trauma grave. Por ende, el traslado que usted debe hacer a este paciente debe someterse ante los protocolos más avanzados que usted pueda utilizar en el manejo del trauma grave pediátrico y asimismo el transporte y el uso de los centros hospitalarios pues tiene que ser el más adecuado para este tipo de pacientes. Entonces, estas ahorita es algo muy importante, las dejo ahí para que por favor la estudien, para que por favor la tengan en cuenta. Dígame la anterior nuevamente. Listo, muy bien. En la parte inferior, en el recuadro verde, unas ayudas matemáticas que son de bastante importancia de manejo del trauma. Lo ofrece PHTLS de novena edición y nos dice las siguientes condiciones. Con estas ecuaciones de ayuda, no, yo puedo tener una relación específicamente para saber el peso del paciente. Acuérdense que ya cuando hablamos de reanimación avanzada en el paciente pediátrico, cosas como por ejemplo el uso de los fármacos, el uso del volumen para la ventilación y otros, van a estar sometidos al peso del paciente. Entonces, cuando nos encontramos ante un paciente que desconocemos el peso lo podemos aproximar con esta ecuación, y es que podemos multiplicar los años del paciente por 2, y eso le sumamos 8. Entonces, probablemente aquí ya puedo tener cuánto sería el peso aproximado de este paciente. Para la presión arterial sistólica, que es un predominante importante en la evaluación del trauma, en los niños se evalúa una constante de 70 y a eso se le suma el producto de la edad del niño por 2. Y esto pues me generará la mínima presión óptima del niño. Y el volumen vascular sistémico circulante lo podemos sacar por el peso del niño, que ya lo identifiqué con la primera ecuación, y eso le multiplico 80 mililitros. Es lo que me ve acá. Yo puedo definir que este es el volumen promedio circulante que pueda llegar a tener el niño, y a partir de eso poder identificar las necesidades en cuanto a la circulación del paciente. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces, dentro de la reanimación, es bien importante tener en cuenta realmente qué es un shock. Cuando el personal prehospitalario no tiene algún tipo de entrenamiento y academia enfocado a los ABCs como lo estamos haciendo en esta jornada, es muy fácil encontrar que cuando se encuentra un paciente pediátrico en un estado de shock, lo primero que busca el personal sanitario es tomar accesos venosos e infundir líquidos. Entonces la pregunta es, ¿los líquidos para qué sirven? Muy probablemente no conocemos o no reconocemos muy bien el concepto de shock. Y shock no es nada más que un trastorno del sistema circulatorio a causa de la hipoperfusión persistente que lleva a la hipoxia de los tejidos. Como aquí está determinado la variante de la hipoxia, la disminución o la falla de la entrega de oxígeno a los diferentes tejidos, por diferentes causas, sea la que sea, muy probablemente la prioridad no es canalizar al paciente. La prioridad es abordar correctamente un muy buen manejo ventilatorio, un muy buen manejo oxigenatorio, unas muy buenas variables como la saturación y la capnografía. La capnografía entre los elementos normales tienen que estar ubicados entre los 35 y los 40 milímetros de mercurio. Este es el dato estándar normal. Cuando yo tengo disminución de la capnografía, voy a tener aumento del porcentual saturado de oxígeno y lo contrario, cuando yo tengo aumento en la capnografía, voy a tener disminución de la PCO2. ¿Listo? Entonces yo tengo que evaluar esto antes de colocar fluidoterapia, antes de colocar líquidos endovenosos. De por sí en el ambiente prehospitalario, en la actualidad, se recomienda que solamente se haga reanimación con líquidos en aquellos pacientes que verdaderamente lo necesiten para mantener un volumen básico, manteniendo hipoperfusión, o perdón, manteniendo hipotensión.
específicamente en ese tipo de lesiones intracavitatorias, que en el momento quirúrgico pues puedan llegar a generar un poco de mayor sangrado por la pérdida de compresión que genera los tejidos en un entorno natural. Cuando el cirujano intenta operar, muy probablemente esa compresión o ese nivel de presión en las diferentes áreas corporales se va a perder y eso va a generar que aumente el sangrado. Entonces, muy bien, entregamos el paciente vivo, normotenso al hospital, pero cuando se pretendió operar, en cirugía se murió a causa de una, eh, un sangrado severo en el momento de hacer la cirugía. Bueno, muy bien. Entonces, primera tarea, lo primero que se hace con el paciente en shock no es canalizarlo. Lo primero que se hace con el paciente en shock es mantenerle sus constantes de ventilación adecuadas. ¿Listo? Ahora, cuando se decide apoyar al paciente, porque el paciente está en un shock y se requiere apoyo de volumen, el PHTLS recomienda que solamente vamos a usar dos bolos, máximo dos bolos de 20 cc de solución salina por kilogramo de peso. ¿Listo? Máximo dos bolos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un paciente, no sé, pesara 30 kilos, lo máximo que lo voy a colocar por bolo sería bolos de 600 a un máximo de 1200. Eso sería lo máximo. ¿Listo? Y realmente esto no determina un muy buen manejo a futuro o una muy buena evolución a futuro de este paciente. Realmente solamente es como un fenómeno de sostenibilidad del volumen circulante en la fase de atención prehospitalaria. Cuando vamos a canalizar un niño, entonces primero tener en cuenta de que los elementos en la canalización muy probablemente no son los mismos que en el elemento de los pacientes adultos. Se recomiendan que se pueda vigilar muy bien estos bolos que se identifica acá en la diapositiva. Para poder identificar se necesita que asociado a los líquidos endovenosos, la solución salina, se le coloque una uretra o un buretrol y asociado a un equipo de macro de microbotón que genera una velocidad de infusión que esto lo permita pasar, digamos que adecuadamente dentro del estándar del paciente. Otra cosa es la experticia que cada uno tenga en la colocación de los accesos venosos. Hay niños que, y si esperamos a que el niño llegue a un proceso de hipotensión severa, pues la vasoconstricción periférica sea tan alta que encontrar un acceso venoso en el paciente va a ser muy difícil. Entonces no se recomienda canalizar más de 2 veces en el ambiente prehospitalario del paciente con un efecto negativo, ya que esto no va a generar más que retraso en la atención integral del paciente. Siguiente. Cuando la administración de uno o dos bolos ha sido inefectivo, la premisa que uno debe tener es, debo buscar el sitio o debo iniciar transfusión de sangre y plasma. Entonces, esto solamente se va a lograr en el ambiente hospitalario, a no ser que su ambulancia ya tenga o cumpla con protocolos internacionales para el manejo del transporte y la difusión de sangre. En los países como en Colombia aún no lo tenemos. En otros países del primer mundo sí se hace, pero acá aún no se hace. Entonces, lo que usted debe hacer es, lleve este paciente donde se le ofrezca una muy buena reanimación con líquidos y con sangre, específicamente para poder tener constituido o estabilizado a este paciente. Dígame la siguiente. Entonces, los protocolos de trauma nos definen que para el paciente pediátrico realmente existe un sistema de acceso que se requiere un alto nivel de entrenamiento, pero que no es difícil. Son los famosos accesos intraóseos. Entonces, el acceso intraóseo no es más que colocar una aguja o un trocar que permite disrumpir el acceso o el segmento óseo calcificado hacia el segmento medular intraóseo, y esto va a permitir por las áreas vasculares internas del hueso lograr una muy buena captación de elementos que van a circular dentro de esos segmentos vasculares y que van a ir al torrente sistémico para la distribución adecuada de los líquidos y los medicamentos que se requieran colocar dentro del acceso intraóseo. Se debe tener en cuenta que ese acceso intraóseo se utiliza solamente para reanimación. Puede llegar a tener algunas complicaciones, como por ejemplo la mala colocación puede llevar a una fractura importante o hasta la necrosis del área en el cual el trocar intentó ingresar en el cuerpo del paciente. Por ende, pues solamente 85% de los pacientes inconscientes necesitarán ese tipo de elementos intraóseos. Sin embargo, se recomienda que se tenga un muy buen manejo del mismo. ¿Eso cómo lo logramos? Con la capacitación y con el entrenamiento. Siguiente.
Entonces debo conocer algunos puntos. Se recomienda que para menores hasta los 6 años, específicamente vamos a utilizar la tuberosidad anterior de la tibia. Esta la buscamos a partir del segmento inferior rotuliano. Eh, Algunos textos infieren que de este segmento o de la escotadura rotuliana vamos a contar 2 centímetros hacia abajo y luego de eso vamos a ubicar 1 centímetro hacia la cara interna, que es acá donde ubicamos este puntito más grande. Entonces aquí encontramos la tuberosidad tibial anterior y ese sería el punto estratégico para colocar los diferentes trocar o agujas para función intraósea. Se recomienda pues que se utilicen elementos adecuados. Anteriormente, cuando trabajábamos guías como quinta y sexta división de PHTLS, lo hacíamos con agujas para catéter intravenoso, pero pues en la actualidad se recomienda que se haga con sistemas intraóseos certificados y diseñados para tal fin. ¿Listo? Pégame la siguiente. No solamente se puede colocar en la parte superior de la tibia, sino que también se puede colocar en la parte inferior de la tibia hacia el malleolo interno, tal y como está aquí en la diapositiva. Esto se recomienda para pacientes un poco más grandes, para pacientes de 3, 4, 5 años está bien, en el cual ya el malleolo es mucho más comprensible en la evaluación. La colocación de estos catéteres, igual que en el punto anterior, a 90 grados y de acuerdo al entrenamiento o de acuerdo al fabricante de cada uno de los elementos. Bueno, vamos a tener algunos tipos de trocar diferentes, entonces por eso es importante el entrenamiento para identificar los diferentes tipos de elementos que se utilizan en los accesos filtrados. Bueno, el número también se puede utilizar, se utiliza más en los adultos, eh, pero pues también se puede utilizar específicamente ubicando la línea medio humeral, específicamente en el segmento de movilización del mango rotador. Se va hacia la línea media lateral del brazo a la altura de 2 centímetros y retorna hacia la cara interna 1 centímetro, haciendo esta forma de L inversa. Ahí es el punto en el cual se puede obtener un acceso intraóseo. Y en la parte militar también van a encontrar otros como el Fast Ace, que es un dispositivo tipo pistola que se coloca en el esternón y pues ahí también se puede ubicar. Sin embargo, pues en los accesos, digamos que de atención sanitaria normal, los puntos más fáciles de utilizar serán la tibia, el maleolo externo de la tibia y el húmero. Listo, muy bien. Siguiente. Bueno, elementos tradicionales que vamos a encontrar, entonces, los trocars de aguja. Los trocars de aguja o los dispositivos Cook son unos dispositivos que entran bajo presión. La presión la tiene que hacer el operario y el operario hace la presión de acuerdo al entrenamiento y de acuerdo al punto donde se va a ubicar. Este dispositivo tiene la particularidad de que no es tan costoso, se necesita un entrenamiento importante por la colocación de la aguja y la forma de ubicarlo se hace generalmente con una pinza Kelly, una pinza Rochester que sostenga la aguja en vertical, con cinta de esparadrapo se fija a la pierna y ya queda como un acceso temporal. Un dispositivo que utilizan mucho, en la parte militar también lo utilizan mucho, es la pistola o el dispositivo BIC. Este dispositivo BIC es un sistema neumático de alta presión en el cual en el interior tiene un resorte de alta velocidad que cuando se dispara rápidamente el trócar o la aguja y queda instalada en el punto deseado. A tener de importancia es que tiene un segmento gradual, que es esta rosca azul que ustedes ven ahí, y esta rosca azul al girarla yo puedo determinar en dónde la voy a colocar. Si la voy a colocar en la tibia, si la voy a colocar en el maleolo externo, si la voy a colocar en el húmero. Vienen para paciente pediátrico y paciente adulto. Los definimos por dos colores. El paciente adulto, la pistola BIC viene con la caperuza de color azul y en el paciente pediátrico la caperuza viene de color rojo. Un dispositivo tipo taladro, este es el dispositivo ACO. El dispositivo ACO también tiene unas trócares, ellos se coloca el dispositivo, como lo dice el nombre, funciona como un taladro. Simplemente es colocar, hacer una presión de aproximadamente 2 libras sobre el punto de inserción. Se activa en esa palanquita negra, ahí se activa el fenómeno de taladro y literalmente se taladra el segmento donde estoy colocando el dispositivo. Llega hasta un punto en el cual ya no gira más y ya puedo sacar el trocar guía para que me quede la aguja intraósea.
La siguiente. Estos dispositivos que estamos hablando acá, pues en un conversatorio eh, tan rápido como este, pues no se recomienda que se utilice si no tienen entrenamiento. Deben buscar dentro de la academia, deben buscar dentro de su institución, poder hacerlo adecuadamente. Vamos a observar este videito en el cual me ofrece el uso de un dispositivo intraóseo, específicamente el dispositivo intraóseo Cook en presión para un paciente pediátrico. En primera elección, los pacientes, digamos que estándares para el uso de sistemas intraóseos son los pacientes pediátricos, ya que pues son pacientes en cuyo sistema óseo no es tan cartilaginoso, digamos que la posibilidad de contraindicaciones cuando el procedimiento se hace bien es muchísimo menor. Eh, Sin embargo, pues a veces causa un poco de escozor lo que uno ve acá en este tipo de procedimientos, pero pues con técnica adecuada, con una lidocaína percutánea al 1% sin epinefrina, es un buen coayudante para que no sienta dolor en la fase periférica, ya que después de que atraviesa la fase media ósea e intraósea, ahí no hay segmentos nerviosos que genere aumento del dolor. Como vieron aquí ya colocado en el trocar, entonces lo que se hace es que se inyecta 2 o 3 centímetros de solución salina y se reversa para identificar si está dentro de la médula, va a salir un color amarillo y va a salir sangre. Después de ello ya puedo colocar la extensión de anestesia o ya puedo colocar mi sistema de venoclisis e iniciar infusión. Como le repito, estos son sistemas de infusión temporal para emergencia, no es permanente, simplemente lo vamos a utilizar para el apoyo si así se requiriera, para una reanimación, se pueden colocar algunos tipos de fármacos, no todos los, por eso hay que leer qué tipos de fármacos se pueden colocar, específicamente algunos que me permitan el apoyo de la reanimación y algunos autores difieren que se puede colocar hasta sangre en estos accesos intraóseos. Listo, muy bien. Siguiente. Listo, Jonathan, puedes continuar. Listo, entonces vamos a hacer esto rápido. La Escuela Peruana de Paramédicos va más adelante a sacar un curso virtual un poco más específico, más especializado en el trauma pediátrico. Este es solamente el resumen del resumen y esperamos que puedan contactarse con Juan y él seguramente les estará dando más indicaciones por sus redes sociales y demás. Claro, al término, discúlpeme Jonathan, al término de la conferencia le vamos a enviar la invitación, igual cuando ya vean el resumen y todo lo demás, le vamos a estar enviando la invitación por nuestra página ahí. Así que atentos a lo que sigue. Adelante, Jonathan. Listo, entonces para hablar con el tema seguimos con la letra D. Vamos a, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avanza la diapositiva? Ya. Entonces, bueno, empezamos con la letra de la discapacidad. Para ello utilizamos la escala ABDI. Y seguramente nosotros vamos a pensar, bueno, y si es un paciente pediátrico, ¿cómo va a reaccionar ese paciente pues a las diferentes variables que esta escala ofrece? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como hospitalarios para obtener un puntaje adecuado seguramente? Así que vamos a hacer en este momento un comparativo entre lo que es el ABDI y la escala de coma de Glasgow. Palabras más, palabras menos, el ABDI va a ser una escala inicial muy resumida y me va a generar solamente una impresión de lo que pueda llegar a estar presentando el paciente versus la escala de coma de Glasgow que me ofrece un espectro más amplio de lo que sí tiene ese paciente a nivel neurológico. Claro está que esta escala de coma de Glasgow siempre debe ir con la medición, la evaluación como tal de las pupilas. La comparación de los componentes de la escala de coma de Glasgow estándar y pediátrica, acá se las dejo para que le tomen un pantallazo. Y si son muy juiciosos, se van a dar cuenta que los grandes cambios siempre van a estar en la respuesta verbal en esta escala de coma de Glasgow. Para hablar de la lesión cerebral pediátrica, vamos a identificar que la evaluación neurológica inicial es útil para el pronóstico de los pacientes, bastante, siempre en cualquier momento.
Las medidas de reanimación inicial pueden disminuir la lesión cerebral secundaria. Esto hacemos referencia a lo que nombraba el profe Ricardo en cuanto al manejo de la vía aérea. Y por supuesto el tema de la ventilación con todas el manejo de las lesiones que van a ser potencialmente peligrosas, que las vamos a encontrar siempre en la letra A, B y C. Y si no se lo quieren aprender por letras, entonces por la vía aérea, la ventilación y obviamente la circulación. El paciente requiere ventilación, oxigenación y perfusión adecuadas para prevenir la morbilidad secundaria. Y cualquier niño que sufra una lesión cefálica significativa puede ser susceptible de edema cerebral, hipoperfusión y lesiones secundarias. Entonces, recordemos que las lesiones a nivel cerebral pueden ser divididas en dos, que ya las voy a explicar, pero nunca nada va a ser tan efectivo como la prevención. Con la hipoxia, la hipovolemia puede empeorar notoriamente la lesión cerebral traumática. Entonces, si no hacemos un adecuado manejo de la reposición del volumen de este paciente, seguramente vamos a tener complicaciones fatales en este tipo de pacientes. Entonces, pilas con la información que dio el resumen que dio el profe Ricardo, y seguramente en un curso un poco más especializado lo vamos a poder aclarar mucho mejor. Mientras tanto, podemos decir que la preoxigenación y la ventilación debe ser la meta en una escala de coma de Glasgow menor a 8 y no la colocación de un tubo. Al igual que lo mencionó el profe Ricardo en el manejo de la vía aérea, y como lo dije yo en el manejo de la ventilación, de la buena ventilación, la idea es no llegar a colocar un tubo y ya. No sé si ustedes compartan lo que voy a decir. Es lo que pienso. Creo yo que pasar un tubo en una cavidad de la vía aérea resulta ser un poco sencillo, sobre todo si estamos acostumbrados a hacerlo en un maniquí. Entonces, seguramente, y no sé si me lo compartan, intubar es relativamente fácil, pero lo complejo se vuelve es aprender a intubar en un paciente real, en un paciente que haga o que sea posterior a un evento traumático, y lo difícil se torna es sostener la intubación, porque pues enhebrar pues un tubo sobre un hueco va a ser pues mucho más sencillo, pero acompañarlo del uso farmacológico y de toda la experticia que esto lleva es bastante complejo. Además le sumamos todo lo que el paciente pediátrico tiene, pues se va a tornar un poco más difícil. El manitol de 0,5 a 1 gramo en pacientes pediátricos puede beneficiar a los pacientes pediátricos con datos de hipertensión intracraneal, sobre todo en los pacientes que requieren un transporte asistencial en un vehículo de emergencias denominado ambulancia para largos trayectos. Todas las benzodiazepinas deben usarse con extrema precaución. El profesor Ricardo ya lo había mencionado, porque puede llegar a ser depresión respiratoria, hipotensión, y hay algo muy importante que no se nos puede escapar nunca, es que el uso de las benzodiazepinas puede tapar, puede ocultar signos muy claros en la exploración neurológica. Entonces, si aplicamos una sedación a un paciente con algún tipo de lesión y aplicamos una benzodiazepina, pues seguramente las vamos a ocultar y no vamos a hacer una adecuada valoración. En el trauma vertebral, restringir la movilidad vertebral de un paciente pediátrico se basa en el mecanismo de lesión y exploración física. Hay unos criterios bastante específicos que seguramente si ustedes le revisan bastante literatura podrán encontrarlos específicamente. Utilizar tallas indicadas para la atención del paciente pediátrico. El profe Ricardo nos mencionaba que pues no todos vamos a tener un inmovilizador para cada talla o seguramente para cada grupo etario, pero sí podemos encontrar inmovilizadores que son multitalla y que tener 2, 3 pues no estaría de más, y esos son quienes realmente lo hacen en ustedes o las personas que están haciendo atención prehospitalaria, transmitiendo estas ideas pues a los diferentes coordinadores o directores de los sistemas médicos de emergencias. Mantener a un niño lesionado con una posición erecta en el asiento del automóvil aumenta la carga axial ejercida sobre la columna por el peso de su cabeza. A este último enunciado va
específicamente cuando hacemos una inmovilización en la silla, en la misma silla de los pacientes, cuando se sospecha de un trauma cervical y mantenemos simplemente los niños, los retiramos en estos asientos. Entonces, yo sé que muchos docentes nos explicaban anteriormente que la mejor inmovilización era dejarlo allí. Lo ideal es que sí, lo podemos hacer, pero haciendo una adecuada inmovilización cervical. Esos mismos cinturones que tiene este tipo de sillas nos pueden funcionar, pero debemos restringir adecuadamente la región cervical de este tipo de pacientes. Nos quedamos cortos con con el tema de la D, pero se puede ampliar muchísimo más en el curso que les digo que Juan va a programar. Profesor Ricardo. ¿Y Jonathan? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, continuamos con la última letra de la evaluación rápida en la evaluación inicial. Hace parte de la E de exposición. Entonces, en esta parte es muy importante identificar que es, después de haber hecho toda la evaluación que ya hemos visto en esta clase, debo identificar unas variables importantes y es poder tener una inspección general de todo el cuerpo del paciente, específicamente del paciente pediátrico. Esto se vuelve otro reto para el niño, se vuelve un reto para el prehospitalario, ya que el abordaje tiene que tener algunas prácticas de interés para poder hacer esta maniobra bien. Entonces, cosas como hacer un ambiente agradable, hacer de que el niño nos coja un poco de confianza a pesar de su patología o su trauma, hacer que en todo momento una persona que esté tranquila, que esté calmada, que esté con nosotros, para que nos sirva de testigo y de pronto para que nos colabore. Importante porque si el menor ve a una persona conocida, muy probablemente se pueda tranquilizar y demás. Entonces van a existir una serie o una gran serie de situaciones en las cuales debo aprender a manejar como prehospitalario para que el niño se sienta en un entorno cómodo y en un entorno de satisfacción. Pásame la siguiente. Entonces los niños pueden tornarse temerosos y ansiosos. Y pues esto lo da porque una persona extraña intenta abordarnos. Y entonces cuando un niño, una persona extraña lo empieza a tocar, empieza a quitarle la ropa, pues esto puede llegar a generar cierto tipo de estímulos. Específicamente niños entre los 2 a los 8, 9 años, en los cuales sus padres siempre los han educado para que no se dejen tocar ni quitar la ropa de nadie, y probablemente esto puede llegar a generar algo de ansiedad y de temor. Entonces es importante lograr identificar, lograr en los niños ya un poquito más grandes de entendimiento, lograr exponerles o expresarles lo que va a ocurrir, porque es necesario quitarle la ropa o porque es necesario cortarlo. Algo importante hacer estas maniobras de corte de ropa en una zona privada, en lo posible, para el tema de intimidad y demás con el menor. Como ya lo expliqué, es importante que un menor esté presente específicamente por cosas de marco legal, por cosas de seguridad de paciente y otros. ¿Listo? Siguiente. Bueno, el niño es altamente susceptible a la hipotermia, esto deben tenerlo bien presente. En la actualidad se maneja el tetraedro de la muerte, lo que conocíamos como la tríada de la muerte, y en uno de esos aspectos está la hipotermia. Entonces, un paciente pediátrico es más susceptible a la hipotermia porque su capa grasa que mantiene o que sostiene la temperatura pues es muchísimo menor que la en un adulto. La posibilidad de que el niño empiece a temblar, tenga fasciculaciones por frío, aumenta. Esto va a generar que aumente su gasto energético, su gasto de ATP va a ser alto. Entonces yo no puedo permitir que un niño vaya hasta la fase de la hipotermia. Se recomienda que tengamos mantas térmicas o elementos que después de hacer la exposición mantengan un ambiente agradable en la piel del paciente y pues esto nos colabore con la atención integral del paciente. La ambulancia debe tener o debería tener elementos de calefacción que permitan ambientes cálidos, que permitan ambientes confortables. A veces se va a requerir de estrategias, que más adelante voy a hablar de una, estrategias para que el niño nos coja confianza y de esa forma hacer que nuestro trabajo como evaluación o como anamnesis para lo que se necesita dentro de los datos clínicos del paciente, pues se haga lo mejor posible. Después de esto, de tener ya una muy buena evaluación XABCDE y después de haber hecho, digamos que todas las intervenciones de alta criticidad, pues
paso siguiente será hacer una muy buena evaluación secundaria con todos los parámetros que dentro de la academia enseñan para hacerlo adecuadamente. Siguiente, tener en cuenta siempre que estos pacientes víctimas de trauma han tenido un gasto energético, sea el que sea, el mismo efecto de lesiones, de pérdida de volumen, el mismo efecto de estrés respiratorio secundario, un trauma torácico, el miedo, el susto, el uso de catecolaminas para, como coadyuvantes de la patología. Muchas cosas hacen que el niño empiece a consumir ATP, igual que en el adulto. Entonces, muy probablemente el gasto de glucosa sea importante, razón por la cual después de la evaluación primaria que uno hace, sería recomendable tomar una glucometría. Entonces, importante tener el tipo de glucómetros que tenemos o la adherencia. Bueno, les voy a transmitir la idea de estas diapositivas que vienen ahora en adelante, que seguramente el profe Ricardo tiene pues guardadas para ustedes y que pues que son muy importantes para eso. Realmente no faltan muchos, agradecemos pues que se queden con nosotros, que ya vamos a terminar. La cinta de Breslow, que fue creada a partir de la necesidad de los sistemas médicos de emergencia para estandarizar o para tener una ficha que les permitiera a todas las personas que colocaran medicamentos, que colocaran bastante o que realizaran cualquier tipo de intervención en los pacientes pediátricos, tuviesen un estándar para la administración de los mismos. Entonces crearon esta cinta que junto con la medida, no sé si alcancen a ver acá, la enfermera que el costado derecho, superior derecha de la pantalla, ven que está midiendo el paciente, entonces se clasificaba por unos colores. Esos colores lo que buscaban era clasificar, valga la redundancia, al paciente en un grupo etario y de ese color les iba a arrojar unas dosis específicas para la administración de determinados fármacos. Esa ficha al principio empezó a generar polémica porque se creía que era un foco de contaminación y bueno, muchísimas cosas con ese tema. Entonces ya después la hicieron impermeable y que se pudiese lavar y bueno, muchísimas cosas allí. Entonces funciona muy bien, sin embargo hay datos un poco inespecíficos porque pues los pacientes pediátricos no son igual de grandes en todos los países. Entonces, bueno, ahí tiene su controversia, pero pues es una herramienta bastante buena. Otra que se les quería mostrar es esta, los juguetes o peluches dentro de la ambulancia. Seguramente en los sistemas de emergencias médicas pues siempre contemplamos pues que el maletín de trauma, paciente clínico y demás, pero nos olvidamos del grupo etario de los niños. Los chiquitines también merecen un espacio en la atención prehospitalaria y es por eso que decidimos usar o queremos usar que queremos que incentivar a los hospitalarios a que hagan también uso de herramientas comunes que generen confort a los pacientes pediátricos. Entonces, llevar un peluche, un juguete, pues puede mejorar la asistencia en estos pacientes. Otra idea, pues que de pronto si les llega a servir, es utilizar los guantes desechables si tienen pues de sobra para hacerles dibujos y demás y que ellos se dejen atender. Pero la idea del peluche o del muñeco hipoalergénico siempre va a resultar muy bien. El uso de chaleco de estricación Kendrick. Entonces, aquí lo que vamos a ver es como si lo estuviésemos de pronto, o siempre decimos el Kendrick, vamos a utilizarlo para extracción vehicular. Aquí nos puede, o puede ser utilizado como una férula espinal y que si pueden fijarse, lo podemos utilizar para hacer una movilización completa del paciente pediátrico. Esta sería la forma de atenderlo. Existen muchas más cajas de herramientas para el paciente pediátrico, muchas más intervenciones que se pueden realizar y muchas de estas se pueden ver con el curso del profe Juan. Agradecemos a todos su participación. Me despido en nombre del profesor Ricardo Andrés González, que pues tal vez se le cayó el tema de la comunicación.
Y de antemano agradecer al profe Juan Tolentino por la invitación. Es muy gratificante ver a las personas que estuvieron con nosotros. Recordemos que si hablamos de trauma, no podemos dejar de decir que el destino de los heridos yace en la persona que coloca el primer vendaje o la primera gasa, como lo decía Nicolás Sen, y que la vida de los pacientes pediátricos pues van a depender netamente de ustedes. Así que no le huyan a atender pacientes pediátricos y anímense porque es un tema bastante bonito, muy complejo, pero que si nos preparamos diariamente pues puede ser muy útil para ellos. Muchísimas gracias.